Dentro de poco, Microsoft Fabric va a cumplir sus primeros 1000 días desde que se encuentra disponible a nivel general. Es una plataforma que ha ido cambiando con el paso de estos meses y una de las grandes preguntas que todavía rigen para quienes trabajan con el servicio o Power BI Service es ¿qué necesito para migrar a Fabric? ¿Cuáles son las condiciones técnicas, humanas y esas circunstancias que pueden ser interesantes ya ir viendo en el futuro para migrar a una plataforma en donde Power BI forma parte de un conglomerado de servicios en donde la arquitectura, la ingeniería de datos y la interconectividad de múltiples servicios hacen vida? En este video te voy a enseñar, bajo un esquema sencillo o clásico de Power BI, cómo uno podría migrar a Microsoft Fabric y cuáles son las condiciones tanto técnicas como humanas que hay que tener en cuenta. Así que comencemos con este diagrama y quizás este vendría siendo el escenario más común para una cantidad importante de compañías, en donde básicamente tú lo que tienes es un inicio, una base de datos, ¿verdad? Sea un documento de Excel, sea un documento separado por comas, sea una carpeta de SharePoint, una base de datos en SQL, lo pasas a un archivo, a un documento de Power BI Desktop, esto que se encuentra aquí en amarillo, bajo el método de importación que es el más común. Es prácticamente esta fuente de datos o fuentes de datos, sacarle una copia y guardarlo en un archivo. Existen otros tipos de métodos de conexión como Direct Query, pero vamos a enfocarnos quizás en los más comunes o los que la gran mayoría de las fuentes de datos permiten. En este caso, este archivo .pbs, esa extensión contiene todas las conexiones iniciales y transformaciones que llevas a cabo en el lenguaje M, el modelo semántico que constituye tablas, columnas, relaciones, metadatos y configuraciones que por defecto el modelo contiene, todos los artefactos en DAX, llámese columnas calculadas, tablas calculadas, medidas, cálculos visuales potencialmente, todo lo que haces en la vista, por ejemplo, de consultas DAX o donde DAX se renderice, se ejecute. Y de la misma forma aquí tienes el diseño de reporte que podrían ser las hojas. Este es el escenario más común en donde un único archivo contempla todo. Ese archivo posteriormente sube a la nube porque trabajas con Power BI Desktop de forma local y dentro del servicio de Power BI es en donde comienza esta historia en donde vas a tener que compartirlo con los demás. Y ahí empieza el tipo de licenciamiento. El más común, el que se utiliza de inicio, es en el servicio de Power BI, es la licencia Pro que actualmente cuesta $14 por usuario por mes. A nivel de esquema, cuando uno sube un archivo, lo guarda en lo que se conocen como espacios de trabajo o workspace. Estos workspace son como espacios independientes o carpetas independientes, pudiesen interpretarse, en donde estos archivos suben uno o múltiples archivos de Power BI y las personas que tienen acceso a esos espacios de trabajo pueden ver lo que ese archivo contempla en términos de reportes o cuadros de mando, que en realidad es el producto final. Este vendría siendo el escenario más común en donde, vuelvo y repito, un único archivo contempla todo. Hay ocasiones en donde ya se ve una interfaz de consumo diferente cuando se dan cuenta las personas que administran situacionalmente que tener todo en un solo archivo puede ser un poco restrictivo, porque yo necesito de repente de un mismo archivo crear múltiples reportes de forma simultánea. Así que en algunas ocasiones lo que se ve es que en vez de tener todo en el mismo archivo, la parte del diseño del reporte no se hace bajo el mismo archivo, sino que se crea todo el modelo semántico, se deja en blanco, todas las hojas están en blanco, se sube al servicio de Power BI, reside en el workspace o espacio de trabajo correspondiente, pero se crea una conexión en vivo, conocida como Live Connection o conexión dinámica o en vivo, en donde un archivo adicional, también .pbix, se conecta al modelo semántico que ya reside aquí dentro del servicio. De forma de que tú puedes tener múltiples archivos conectados al mismo modelo, pero solamente van a tener que hacer o se van a enfocar al diseño de reporte, es decir, esa cantidad de hojas. Puedes crear también, de ser necesario, medidas a nivel de reporte, que son medidas que nacen y viven solamente a este nivel, no tienen nada que ver con el modelo original, pero toman las tablas, las relaciones o lo existente. Y también lo más reciente son los cálculos visuales, que es este DAX que aplica solamente a un objeto visual en específico. De la misma forma, cuando tú haces algo como esto, puedes tener
múltiples archivos conectados al mismo modelo semántico, y cuando el modelo semántico, este archivo que es un caramelo que contempla todo, cambia, automáticamente se verá reflejado. Esto da cierta flexibilidad aún teniendo una licencia, por ejemplo, Pro, pero no es tampoco tan común en todos los escenarios. Muchas compañías pueden trabajar perfectamente con un único archivo, entendiéndose de que si quieres modificar, así sea una medida, una nueva tabla, un nuevo reporte, una nueva hoja, tienes que sobreescribirlo por completo, ¿ok? ¿Qué es lo que cambia cuando tú estás dentro del servicio de Power BI y de repente te das cuenta de que 1 GB de capacidad máxima es poco? Cuando te das cuenta de que 8 refresh o tasas de actualización diaria es poco. Cuando te das cuenta de que tener todo en un solo archivo puede ser muy restrictivo y necesitas algo que te permita al menos tener un tipo de desarrollo moderno, un ciclo de vida de prueba, de testeo, de producción. Ahí es en donde entra el tipo de licenciamiento de premium por usuario, ¿ok? Que vendría siendo algo como esto, en donde saltas automáticamente de 1 GB a 100 GB de datos en términos de modelo semántico, que es bastante para la gran mayoría de las compañías. Tienes unas tasas de refrescamiento posterior o mayores de 48 intervalos diarios, pero aquí comienza lo más interesante. Cuando tú entras en Power BI en Premium por usuario, es el mismo producto, pero entonces tienes acceso a esto a partir de una serie de agregados. El más interesante es el endpoint XMLA. Este endpoint ya te permite entonces conectar el modelo semántico que se encuentra en la nube con una serie de herramientas externas que te permiten controlarlo granularmente. Es decir, tú quieres modificar una sola medida, que es un texto, que es una línea. Tú lo puedes hacer con Premium por usuario y no tienes que sobreescribir por completo todo el modelo. Imagínate que el modelo te pesa 1 GB, 2 GB, 5 GB, y no vas a modificar o vas a subir todo el archivo, vas a esperar que se actualice y los usuarios están consumiéndolo simultáneamente. Allí entran los conflictos. En cambio, con este tipo de licencia tú puedes modificar una medida, una nueva relación, una serie de cambios en una tabla de forma granular, actualizar de repente una sola tabla y no tener que forzar todas las tablas, cambiar de forma aislada ciertas partes de un modelo y no estar obligado a tener todo en un mismo sitio. Eso se podría considerar la arquitectura clásica, y de esto existen n cantidad de técnicas o de formas de guardado porque hay múltiples workspace, hay workspace que son para desarrollo, hay workspace o espacios de trabajo que son para los efectos de pruebas o testeo, hay otros que son para producción y aquí se desliga todo. Esto en realidad aplica para una gran mayoría de modelos de datos y de compañías que se adaptan a sus escenarios. ¿Qué pasa? Aunque tú tengas premium por usuario, en algunas compañías esto todavía sigue siendo restrictivo porque no se alinea por completo a la diversidad de lenguajes, de prácticas que la industria de la inteligencia empresarial moderna tiene. Y ahí es en donde Fabric nace y sale con una propuesta de Microsoft en donde aglomera todo en un mismo sitio. Es decir, que esta parte inicial de la base de datos y los documentos que están en otros lugares, aunque pueden residir en la nube o de forma local, y para eso se utilizan las puertas de enlace, en Fabric cambia todo. En Fabric, ¿qué pasa? Si nos vamos a Fabric, esto comienza de una manera muy similar, pero se expande, se disgrega, se descompone. Quiere decir de que primero el tipo de licenciamiento ya no es necesariamente una licencia por usuario. Vas a necesitar pagar, por ejemplo, una licencia Pro de $14 por usuario. Pero además de eso, tienes que pagar por capacidad, por procesamiento. Eso se conoce como Capacity Units, es decir, unidades de capacidad que te permiten, dependiendo del tipo de instancia, de un F2, un F4, hasta un F64, vas a tener que entonces homologar cuál es tu carga en términos de cantidad de datos, tasas de refrescamiento, cantidad de usuarios concurrentes, tipos de reporte o cantidad de volatilidad de reportes. Y aquí entra también las prácticas de cómo creaste un modelo semántico, cómo hiciste esos DAX, esa sintaxis en Power Query, todo el diseño de un reporte y experiencia de usuario. Tienes muchos filtros, los usuarios pueden utilizar de forma aislada o de forma controlada lo que están viendo, porque todo consume. Aquí ya es una visión en donde el rendimiento, el performance sí tiene mucho que ver. Así que vas a requerir para la gran mayoría de instancias o de capacity units específicos para los efectos de Fabric una licencia, a menos de que tengas de la F64 en adelante, ¿ok?
La historia sigue siendo muy similar. En Fabric, tú comienzas con una fuente de datos. Lo que pasa es que aquí las fuentes de datos contemplan otros tipos de alternativas más avanzadas que no necesariamente tienes que buscarlas en la nube o tienes que conectarte directamente de forma local, sino que puedes hacer un concepto, por ejemplo, como lo que se conoce como mirroring o como un espejo, por ejemplo. Eso es un tipo de enfoque en el cual una fuente de datos se encuentra en otro sitio, no la voy a copiar, simplemente los cambios subyacentes de él van a verse reflejados automáticamente de este lado de Microsoft, por así decirlo. Pero haciéndolo bajo una vista clásica, como esto, lo que te vas a dar cuenta es que tú comienzas de esta forma e inicialmente la carga inicial, para la redundancia, tienes más alternativas. Es decir, en Power BI Desktop local tú tienes el lenguaje M, que vendría siendo el equivalente a un Dataflows Gen 2. Esto sería Power Query en la nube. Pero también tienes los pipelines, ¿ok? Tienes también los notebooks. Y aquí entonces hay más lenguajes que te van a permitir hacer lo mismo en términos de integración. No solamente el lenguaje M, sino que también vas a poder utilizar T-SQL, vas a poder utilizar PySpark, vas a poder utilizar PySpark con escala, puedes utilizar R, Python completo. Tienes más alternativas porque aquí también se conglomeran o entran en escena los usuarios que tienen o conocen lenguajes de ciencias de datos. ¿Ok? Cuando tú cargas lo mismo, de repente, este escenario dentro de Power BI Desktop, pero en Fabric, tú vas a elegir. Si eres un usuario que conoce mucho el lenguaje M, utilizarías, por ejemplo, Dataflows, ¿ok? Pero si tienes una mezcla entre conocimientos de Dataflows o lenguaje M y en pipelines que son algo más orquestado, más secuencial, también puedes combinarlo o cualquiera de los tres de forma simultánea. Cuando tú cargas inicialmente esto, aquí comienza un concepto que en Power BI, vamos a llamarle clásico, no es tan visto, que son los esquemas de medallón. En este caso, una capa de bronce es como ingresan los datos a Fabric de forma cruda. ¿Ok? Aquí no se están haciendo grandes cambios. Tú puedes definir de repente tipos de datos a nivel columnar. Sabes que esta columna tiene que ser un decimal, aquella tiene que ser una fecha, aquella tiene que ser fecha y hora, minuto, segundo, por ejemplo, daytime, con toda la expansión. Otra posiblemente va a ser un true false, otra va a ser, por ejemplo, un texto. Pero no vas a modificar lo que internamente esas filas contienen, los blancos o nulls o valores que se saben que deben de omitirse. Cuando uno desde Power Query, digamos, ese enfoque, lanzas eso a Fabric, ¿a dónde va a caer? ¿Va a caer en un lakehouse? ¿Va a caer en un warehouse? Hay más alternativas. Un lakehouse aglutina datos que son estructurados, tablas que tienen esa estructura bien definida o datos no estructurados. Un warehouse es algo muy similar en términos de guardado porque desde un punto de vista para alguien no técnico es un espacio en donde se guardan tablas, pero no existe la mayor variabilidad de lenguajes disponibles. Un lakehouse tiene más capacidades en términos de que cómo yo voy a llevar a cabo esas transformaciones o esa integración de datos. Así que digamos que en este escenario estos datos pasan a un lakehouse. Luego de la capa de bronce, tú puedes transformar, ¿ok? Esos datos utilizando de repente Dataflows. Te quedas con Power Query Online y empiezas a hacer las transformaciones clásicas en Power Query. Quiero filtrar datos, quiero agregar una columna, digamos, adicional que clasifique que 1, 2 y 3 es productos buenos, productos malos, productos regulares o un rango que no existe directamente en lo inicial. Puedes entonces establecer lógicas, puedes hacer un join que no existe originalmente en la fuente de datos entre una tabla y otra. Aquí transformas, orquestas y reutilizas datos que estarían ya en cierta forma limpios, en cierta forma confiables y que no tienen esos errores que sabes que tienes que empezar a omitir, que tienes que empezar a disgregar porque están en los datos del ERP o de todos los documentos, pero en esta capa ya empiezan a ser como que formalizados en cierta forma. También los puedes seguir agregando en un lakehouse o los puedes agregar en un warehouse o en el artefacto en donde Fabric te permita guardarlos. Y aquí te encontrarías en la capa Silver. Ya en esta capa, fíjate que ya has hecho transformaciones. Bronce es como viene, con el mínimo cambio básico o por encima. Ya Silver transforma, ya aquí vas a ver que existe algo que estás masajeando, que estás modificando los datos y luego transfieres esto a la capa de oro. La capa de oro es la capa en donde básicamente nace el modelo semántico. Aquí es en donde ya los datos están optimizados, como ves en pantalla,
Para el consumo de inteligencia empresarial, business analytics, business intelligence, o inteligencia empresarial o como tú le quieres llamar, en donde ya el dato está listo para decir, ok, yo a partir de aquí tengo mi lakehouse o el warehouse con los datos completamente definidos, con las columnas que necesito, con el tipo de calidad de datos que requiera para que cuando yo haga una sumatoria y multiplique por otro, cantidad por precio o precio por cantidad menos el costo, o sacar un saldo completo contable o establecer un inventario, eso debería de darme el valor correcto y no que de repente en esta capa te digan, pero es que tienes que omitir de que todas las facturas, las que finalizan o las que comienzan con el 001A, no deben de estar en esta etapa para el análisis, porque esas son una serie de facturas que en el sistema no se han depurado. Entonces eso debe de ir en la etapa previa. Ya aquí estás listo para empezar a hacer análisis. Y en esta etapa es en donde nace el modelo semántico. Fíjate que cuando uno hace esto, básicamente paso de un archivo que contempla todo a Fabric empezar a descomponer y en etapas ver todo el ciclo de vida del dato. ¿Cómo nace? ¿Desde dónde lo cargo? ¿Con qué lenguajes lo empiezo a cargar inicialmente? ¿Cómo lo traslado a distintas etapas en donde los usuarios de negocio no van a entrar en estas etapas? ¿Cómo esto va a ir cambiando secuencialmente para que yo el día de mañana, cuando quiera ir hacia atrás, puedo ir a ver qué fue lo que sucedió en la capa de oro, en la capa silver o en la capa de bronce? Empezar a trasladar todo esto y aquí es en donde en Power BI Desktop creamos el modelo semántico que aparecen las tablas, las relaciones y empezamos a crear en esta parte la medida. Pero también Fabric ofrece conexiones nuevas que no existen, por ejemplo, métodos de conexión que no existen en Power BI clásico o bajo el servicio de Power BI, que se conoce, por ejemplo, como Direct Lake. Esto es muy amplio, hay más alternativas, simplemente estoy tratando de que identifiquemos del escenario más común lo que implicaría esto, pero con Direct Lake, básicamente, cualquier cambio que exista dentro de la capa de oro, automáticamente el modelo semántico, por defecto, se puede deshabilitar, lo verías. Es decir, esa idea de que tú tienes que esperar o forzar una actualización en el método de import aquí no existe. Este Direct Lake sería la combinación del rendimiento, el performance en tiempos de respuesta, interactividad entre filtros, objetos visuales, cómo se mueve import, que es el común, con el refrescamiento rápido de Direct Query. Pero Direct Query en este caso no se utiliza porque no existe como tal. El modelo semántico nace de esta capa y te permite crear n cantidad de reportes que tú necesites, pero todos pueden estar atados al mismo modelo o a múltiples modelos. Fabric en cierta forma va a necesitar de que el usuario no solamente se enfoque en la parte clásica de Power BI en la que tiene que saber sobre el lenguaje M o sobre datos o modelado de datos. Ya aquí entra una parte de ingeniería y por eso hay nuevas certificaciones de Microsoft de P600, de P700, en donde estos conocimientos, aunque no son obligatorios, este tipo de esquemas de medallón, porque tú perfectamente puedes hacer algo con una capa o dos capas. Cada uno de los escenarios es importante recalcarlo, que esto se ajusta en base a lo que uno tiene. Pero saltar de esto a esto tiene grandes ventajas. Así que para cerrar este primer video en el canal sobre lo que implica Fabric, en términos así generales, muy abiertos, fíjense, les voy a enseñar aquí algo. En términos de cantidad de datos, en el servicio de Power BI tienes hasta de 1 GB a 100 GB, que es bastante. En Fabric la escalabilidad es inmediata. Aquí el tamaño no es un tema de que te estés preocupando. Aquí lo que sí vas a ver en términos humanos es que sí, el analista de datos va a tener o saltar o adquirir conocimientos de ingeniería o vas a tener que tener analistas de datos e ingenieros de datos, dependiendo de la compañía, ¿no? Porque vas a tener que empezar a ver todas estas separaciones, estas etapas en el ciclo de vida del dato. De la misma forma, en términos de ingeniería, Power Query en el servicio de Power BI es la única forma o la manera en la que se hacen las cosas, a menos de que te vayas más atrás, que ocurre en muchos casos en donde las compañías con T-SQL u otros lenguajes cargan al servicio de Power BI con Power Query todo ya listo y Power Query simplemente se dedica a las conexiones iniciales obligatorias, pero no hace grandes transformaciones, se hacen más atrás. En este caso en Fabric no. En Fabric tienes Spark, tienes Python, tienes SQL, tienes pipelines, tienes el lenguaje M, tienes una mayor variabilidad y tienes la capacidad de sopesar de que si existen usuarios originales que están
familiarizados con el lenguaje M, entonces Dataflows es su punto de partida. Pero si empiezas a darte cuenta las bondades, las capacidades técnicas y el performance que te pueden generar otros tipos de lenguajes como PSpark, hacerlo desde T-SQL, hacerlo desde otro elemento, entonces Dataflows no sería el primer escenario en este caso. Para esto implica de que el perfil híbrido, la persona va a requerir entonces, requerir en este caso, escribir en un código y no solamente a través de la interfaz de usuario, que es lo común para un usuario de Power BI, que es el lenguaje M, y aquellos avanzados son los que pueden escribirte de pie a cabeza toda una sintaxis de conexión, de transformación escribiendo código. Eso es un perfil muy corto de la gran mayoría de profesionales. Los métodos de conexión, por ejemplo, tienes import y tienes direct query en Power BI Service o en el servicio de Power BI Pro o Premium por usuario. Import es rápido, pero si te pones a ver, cuando un modelo de datos crece, tienes 500 megabytes, 1 giga, 2 gigas, 5 gigas o n cantidad de datos, tú tienes que sobreescribirlo prácticamente todo o con Premium por usuario una partición o una parte específica. En Fabric con Direct Lake el rendimiento es el mismo en términos de, pudiésemos equipararlo, pero con la frescura de Direct Query, que Direct Query es muy aislado en Power BI clásico, no se utiliza casi porque es excesivamente lento, pero en Direct Query tienes automáticamente la medida o la tabla que estés creando en esa arquitectura medallón, en esas etapas, el modelo semántico automáticamente lo ve. Es muy, muy inmediato y esto se puede, como todo, ajustar. Y aquí es en donde la persona también tiene que entender qué ocurre en términos de soluciones porque tienes que equilibrar el costo contra el rendimiento. No se trata de ser más rápido, no se trata de tener el mejor lenguaje adecuado, sino un equilibrio entre los conocimientos que tienes dentro de tu compañía, el tipo de espacio o de renderizado interno, no renderizado, en términos de eh, capacity unit o el tipo de capacidad en Fabric que estás consumiendo, porque no necesariamente todas te van a dar la misma amplitud en términos de procesamiento. Así que es como un equilibrio que debo yo de utilizar con los conocimientos que tengo en mi compañía o la compañía externa que me está llevando a cabo y me está elevando de la mano para yo poder alcanzarlo. Esta parte de gobiernos y silos es interesantísimo porque es muy común en Power BI clásico de que existan muchos archivos .pbs sueltos con cada uno una serie de tablas. Cuando tú quieres auditar qué es lo que se ha hecho en una compañía bajo el enfoque clásico, a veces puede ser demandante porque no tienes una forma fácil e inmediata de poder ver a dónde está todo. En Fabric, con un medallón, una arquitectura desplegada por etapas, es fácil identificar a dónde comienzo, a dónde transformo, a dónde creo cálculos nace DAX, a dónde está, me explico, la capa de visualización, porque todo está separado. En términos de arquitectura, en términos de administración, de gobiernos y de capacidad de poder determinar a dónde me encuentro en estas etapas, en Fabric es muchísimo más fácil. Existe mayor características que lo hacen atractivo que en el servicio de Power BI clásico, que son archivos únicos que contienen todo. En términos de licenciamiento, en el servicio de Power BI es muy fácil, es decir, o pagas 14 o pago 24 por usuario y se acabó. Aquí no. Aquí es dependiendo del consumo y el consumo es relativo. Es por eso que es difícil de determinar si necesito un F2 o un F8 o un F tanto. Porque yo no sé muy bien al comienzo de que aunque tenga tantos reportes, tantos usuarios recurrentes y tantos datos, en realidad cuando tú prendes el arbolito, prendes fábrica, es que tú vas a ver en realidad qué es lo que está sucediendo. Y allí es en donde muchas de las migraciones que están ocurriendo implican mejorar lo que se ha hecho, porque existen sentencias en el lenguaje M que posiblemente pueden optimizarse, funciones en DAX que te pueden estar castigando fuertemente, porque claro, lo hacíamos bajo un enfoque en donde esto no era importante, ¿ok? Estamos hablando de Pro y Premium por usuario, no estamos hablando de lo que ya no existe, que era Power BI Premium, ya eso ya es parte hoy en día de Fabric. Entonces ahorita, además de migrar, es también de auditar y de optimizar lo que se hizo. Son como que dos etapas, o migro con lo que tengo tal cual y veo a ver después de prender Fabric con la capacidad que he contratado, o migro y además de la migración empiezo a ordenar un poco el hogar para decir, no necesito 2 salas de estar, 3 cocinas, 5 baños, porque somos
4 seres humanos en ese espacio, ¿me explico? Entonces empiezas a optimizar, empiezas a auditar lo que has hecho en DAX, empiezas a auditar lo que has hecho en el lenguaje M, empiezas a auditar lo que has hecho en pasos anteriores en SQL, por ejemplo, ¿ok? Y aquí viene algo interesante. Fabric contiene Copilot. Y Copilot no existe como tal en términos del servicio de Power BI, es decir, no está disponible tal cual porque Copilot ya es un servicio exclusivo y es algo que es nativo en Fabric para todas las instancias. Sin embargo, tú tienes que aprender y entrenar a los usuarios a preguntar correctamente. No se trata de que alguien diga, dame cómo van las ventas para mí en este mes. ¿Y qué son las ventas? Total ventas, ventas brutas, ventas netas, ventas con descuento, ventas con pronto pago. ¿Cuántos cálculos de ventas tienes en un modelo? La persona tiene que empezar a preguntar de forma determinista, porque si no la inteligencia artificial va a alucinar y te va a entregar un resultado que te puede dar un resultado específico, hasta armarte un gráfico y tú dices, eso no es lo que yo necesito. El humano necesita saber aprender, ser preciso, aplicar filtros. Necesito las ventas netas y de repente en el modelo tienes unas ventas que no se llaman ventas netas, pero tiene en la documentación, en sus metadatos que entran más en términos de importancia hoy en día para lo que son los modelos semánticos, a decir, esto se llama total ventas, pero tiene un sinónimo de ventas netas. En la descripción dice específicamente qué hace para que Copilot lea esos metadatos y poder responderte que las ventas totales o las ventas netas en el periodo o en el año 2026 está reduciendo el horizonte de tiempo o un rolling average, un promedio móvil de los últimos 6 meses dentro de la zona de centro occidente o de los Andes o de la zona de la costa de un país, ya está reduciendo aún más la consulta. Compáralo contra la rotación del inventario y dime cuál es el factor si esa velocidad de venta va en base a la rotación o la velocidad del inventario. Eso la persona tiene que saber responderlo. O en términos financieros, dame el saldo, dime las cuentas por pagar de esta serie de clientes donde el factor o la manera o la velocidad de pago sea tal cosa. Tiene que ser determinístico. De la misma forma, Copilot requiere de un buen modelado de datos, de buenas tablas, relaciones, cálculos, para que cuando lo leas entonces te entregue algo factible y que sea accionable para la persona. De lo contrario, va a alucinar y te va a entregar cosas y la gente dice, no es lo que necesito. Y no es solamente el ser humano el que está errado, sino también los responsables en crear eso de que no está optimizado para consultas en inteligencia artificial. Y de la misma forma, Copilot cuesta dinero. Las consultas, cada consulta implica que te van a cobrar. Entonces, aquí empieza con mayor medida, que la persona tiene que entender esto muy bien lo que ocurre. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, es que en términos de experiencia visual, entre Power BI y Fabric no cambia nada. Es decir, el consumidor final va a poder ver que es la misma página web, va a ver que hay espacios de trabajo, va a ver que existe cierto cambio en términos de características que posiblemente ya en Fabric, en Workspace, en aplicaciones organizacionales, pueden haber, pero son los mismos reportes, son los mismos objetos visuales que ves en el servicio de Power BI que lo vas a ver en Fabric. Así que la gran interrogante, ¿debo migrar a Fabric? Necesito migrar a Fabric porque es lo que está ahorita de moda, es lo que Microsoft me está presentando. La gran respuesta, como siempre, es depende. Cuando uno se encuentra en un servicio que es la gran mayoría de los usuarios aquí, para tú saltar a Fabric, tienes que tener entonces cierto grado, no solamente de complejidad, de ambición, sino también empezar a ver que lo que tienes actualmente no escala, no te permite hacer algo orquestado, no está preparado para inteligencia artificial, no te va a permitir tratar de reducir algo en términos de complejidad que actualmente no te has dado cuenta porque apenas estamos viendo una serie de cosas. Aquí hay gobernancia, características en términos de real time, capacidades de migrar información de una manera más eficiente. El gran concepto de Fabric, no copiar datos. En Fabric no se copian datos obligatoriamente. Traslado de grandes cantidades en términos mucho más rápidos. Así que es bastante. Espero que al menos este diagrama les haya dado una idea para esos escenarios clásicos sencillos y cómo uno empieza a ver, a considerar qué es lo que Fabric hace interesante.
Si pensabas que Fabric te iba a dar algo totalmente distinto en términos de reportería, de capacidad visual, no. Los beneficios son subyacentes, más detrás, pero para una organización que quiere ya pensar en la inteligencia empresarial ya moderna, en la visión de Microsoft actual, y las prácticas que estás haciendo te estás dando cuenta que es un cuello de botella, actualizar todo un archivo o un compriming por usuario, posiblemente no tienes total integración en el ciclo de vida. Las integraciones de Fabric y las nuevas características que están saliendo son exclusivas de Fabric, te hacen un guiño, quizás ya es la idea de empezar a prestarle atención. Así que cerramos este video, el primero de la serie que comienza sobre Fabric aquí en el canal.